Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy voy a comenzar la exposición de la palabra de este sermón, pero no lo voy a terminar hoy. No lo voy a terminar hoy, solamente voy a dar la primera parte del sermón para poderlo continuar, Dios mediante, el próximo domingo. La epístola a los tesalonicenses es reconocida o se le conoce como una epístola carcelaria. Y se le conoce como una epístola carcelaria porque fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Encontramos esos indicios como el apóstol Pablo en la propia carta a los colosenses nos damos cuenta que estaba escribiendo desde la cárcel. En el capítulo 4, versículo 3, escribe el apóstol Pablo: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En ese propio capítulo 4, pero el versículo 10, el apóstol Pablo hace alusión o mención de Aristarco y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones. Y finalizando casi la carta o la epístola a los colosenses, el apóstol escribe de la siguiente manera: acordaos de mis prisiones. Ahora, a pesar de que el apóstol Pablo está preso y pasando por aflicciones, el apóstol no se desenfoca ni de la obra de Dios, ni de lo que el Señor quiere hacer en la vida de los creyentes. Está en la cárcel, pero está enfocado en la obra de Dios y en lo que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente. De esa misma manera, nosotros tampoco podemos desenfocarnos en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. No podemos desenfocarnos ni de la obra de Dios, ni lo que Dios quiere hacer, aleluya, en cada una de nuestras vidas. Yo quiero decirle que en esta mañana yo sé la necesidad de hablar, aleluya, de fortaleza en medio de la prueba. Yo sé la necesidad, aleluya, que necesitamos de ser animados, de que Dios está con nosotros, aleluya. Esas palabras, esas exhortaciones que nos den fortaleza para el momento y los tiempos que estamos viviendo. Pero le estaba pidiendo al Señor algo y creo que más que el Señor, yo pedírselo a Dios, es lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que es bueno animarles y hablar de los procesos por los cuales estamos viviendo. Pero hoy no quiero hablarte de pruebas. Hoy no quiero hablarte de batallas. Hoy no quiero hablarte de las luchas, aleluya, que tú sabes que estás viviendo. Hoy no quiero hablarte, aleluya, de que no hay agua, no hay electricidad, no hay comida. Bendito sea el nombre de Dios. Todo eso nosotros lo sabemos. Y en determinado momento hablaremos de eso y seguiremos hablando para animarte. Pero en medio de la situación, aleluya, de la cual nosotros estamos viviendo, no podemos desenfocarnos de lo que Dios quiere seguir haciendo en cada una de nuestras vidas. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Cuando el apóstol Pablo le escribe entonces a los colosenses, se refiere a ellos, aleluya, en el versículo 1, se refiere a ellos como los santos y fieles hermanos en Cristo. Está reconociendo, le está escribiendo a hermanos, aleluya, que se han guardado, que están caminando en santidad y que son fieles en el Señor Jesucristo. En el versículo 4 también hace referencia a la fe que tienen estos hermanos en Colosa, la fe que tienen en Cristo y de su amor por todos los hermanos. Sin embargo, encontramos desde el propio capítulo número 1 que el apóstol Pablo no deja de orar por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Demostrando en primer lugar que los fieles también necesitan de la oración intercesora. Aunque un cristiano sea fiel a Dios, todo cristiano, aunque sea fiel a Dios, necesita de la oración intercesora. Y en segundo lugar, que los fieles también necesitan
seguir creciendo en Cristo. Ellos son fieles, ellos son santos, ellos aman la obra de Dios, ellos tienen amor para con sus hermanos, ellos se han convertido de todo corazón al Señor. Pero el apóstol Pablo les está animando y les está exhortando que no pueden detenerse. Alabado sea el nombre del Señor. Que hay que seguir creciendo. Los fieles en el Señor tienen que seguir creciendo para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si ya eres fiel para Dios, si Dios es lo primero en tu vida y en tu corazón, aleluya, no, aleluya, puedes detenerte, no puedes conformarte. Dios, aleluya, le habla en esta mañana a los fieles y les está exhortando y nos está exhortando que necesitamos seguir creciendo. Ahora, nadie que no sea fiel puede alcanzar la madurez espiritual. Porque Pablo a los fieles lo que le está diciendo es que tienen que seguir creciendo hasta alcanzar la madurez espiritual. Pero yo meditando un poquitico de esto, dice a los fieles y a los santos, claro. Porque nadie que no sea fiel puede alcanzar la madurez espiritual. Para llegar a la madurez espiritual, lo primero es ser fiel a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Pero quiero decirte algo también que reflexionaba con el Señor. Ser fiel no significa necesariamente que se sea maduro espiritualmente. Hay cristianos que son fieles, pero no han alcanzado madurez espiritual. No todo el que es fiel es maduro espiritualmente. No sé si tú vas entendiendo la idea entonces en esta mañana. Hay que seguir creciendo hasta alcanzar la madurez espiritual. Ahora, pero un cristiano con madurez espiritual, y yo puse así para no ser absoluto, no porque no lo crea, pero un cristiano con madurez espiritual casi siempre también es fiel al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero estarles ministrando en esta mañana bajo el título Hacia la madurez espiritual. Hacia la madurez espiritual. Que todos nos enfoquemos hacia la madurez espiritual. Que todos nos propongamos seguir creciendo hasta la madurez espiritual. Que todos oremos a Dios, aleluya, para que produzca en nosotros madurez espiritual. Y estaremos viendo 3 evidencias, puede haber más, que encuentro en este pasaje de madurez espiritual. Pero les decía que no vamos a terminar en esta mañana y que solamente vamos a estar viendo, aleluya, la primera de esas evidencias. La primera evidencia de un cristiano maduro espiritualmente, según lo que el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9, es que un cristiano, para ser maduro espiritualmente, debe ser lleno del conocimiento de su voluntad. Debe ser lleno del conocimiento de su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Y decía que solamente quiero ver la primera parte porque lo que me interesa es que se entienda. Y voy a tratar de ir explicando las palabras que usa el apóstol Pablo para poder entender en esta mañana, aleluya, esta epístola tan preciosa, aleluya, de los Colosenses. Conocimiento de su voluntad. Ser llenos del conocimiento de su voluntad. Hay varias palabras que utiliza la Biblia para referirse a conocimiento. Pero específicamente, yo no le quiero hablar tanto de las palabras en griego porque no me interesa que usted salga de aquí, aleluya, hablando en griego, sino que usted conozca el significado de la palabra. La palabra que utiliza aquí para referirse a conocimiento, le decía que utiliza diferentes palabras, pero lo que utiliza aquí específicamente en el capítulo 1, versículo 9, se refiere al conocimiento más profundo de Dios. Ese conocimiento más profundo de Dios, aleluya, que es fruto
de la relación con Dios. Alabado sea el Señor. Y hay niveles de conocimiento de Dios. Yo lo veo así, de esa manera. Yo hace mucho tiempo les expliqué a ustedes o le conté a ustedes una anécdota. Permítame volverla a retomar. Yo les contaba que cuando yo era miembro de la iglesia de Infanta, gloria al Señor, yo iba caminando por el parque de la normal, ¿no? Sí, porque decimos de la normal, pero creo que es de la normal. No sé. Gloria a Dios. Yo iba caminando por el parque y yo iba con Josué chiquitico, pequeñito, iba conmigo, íbamos caminando rápido por la iglesia. Y una hermana me saluda y yo la saludo y le digo, Dios te bendiga. Y Josué me pregunta, ¿tú la conoces? Chiquitico, con voz de niño. ¿Tú la conoces, papá? Yo le digo, sí, yo la conozco. Y me dice, ¿cómo se llama? Yo no, yo no sé cómo se llama. Y me dijo, entonces tú no la conoces. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo sí la conocía. Yo conocía que iba a la misma iglesia que yo iba, que se congregaba en la misma iglesia. Yo la había visto en la iglesia, pero yo tenía un nivel de conocimiento de ella. Yo no tenía una relación cercana con ella. Yo nunca había ido a su casa, ella nunca había ido a mi casa. Yo nunca me había sentado a hablar con ella, nunca había compartido. Por eso no sabía su nombre, no sabía nada sobre su familia. Tenía un nivel muy mínimo de un conocimiento de esa hermana. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque quizás él no sé, yo no sé si él tan pequeño podía tener esa comprensión, pero a mí eso siempre se me quedó en el corazón, aleluya, que uno tiene nivel de conocimiento de las personas. Alguien que hubiera compartido con ella, que hubiera tenido una relación con ella, le hubiera podido contestar a mi hijo cómo se llama, dónde vive, bendito sea el nombre del Señor. Y así mismo pasa, aleluya, con relación a Dios. El apóstol Pablo, aleluya, está orando, está pidiendo, aleluya, que los creyentes sigan creciendo, sigan alcanzando, aleluya, hacia la madurez espiritual. Y está pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero ahora tú le puedes preguntar a cualquier persona, ¿tú conoces a Dios? Y te dicen, sí, yo conozco a Dios. Y si nos preguntamos todos aquí, decimos, sí, conocemos a Dios. Pero ¿qué nivel de conocimiento tenemos de Dios? Alabado sea el Señor. Pasará igual que lo que conocemos de Dios, aleluya. Es un nivel mínimo, ínfimo. Pero aquí se está refiriendo a un conocimiento profundo, que es fruto de esa relación con Dios. Donde tú le hablas a Dios y Dios te habla a ti. Donde Dios te ministra, donde Dios te enseña. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese conocimiento, aleluya, el que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Hay gente que tienen conocimiento de la palabra. Tú hablas con ellos y te das cuenta que tienen conocimiento de la palabra. Si tú hablas con mi hermano conoce la palabra. Gloria, te habla del Antiguo Testamento, te habla del Nuevo Testamento, te habla de la palabra. Y hay gente que aún en Cristo, aleluya, tienen conocimiento de la palabra, pero no conocen a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que sabe de la palabra, pero no conocen a Jesús. Jesús mismo hablando de los que le aman, dice, aleluya, los que me aman guardan mis mandamientos. Alabado sea el Señor. Te le pregunta a cualquiera de Jesús, sí, yo sé de Jesús esto, aquello, pero realmente no conocen a Jesús. Hay gente que estudia en institutos bíblicos, aún en los nuestros, que aprenden de Jesús, pero quizás tampoco conocen a Jesús. Porque para conocer a Jesús, Jesús tiene que revelarse a nuestras vidas. Hay que tener comunión con Jesús a través de su Espíritu Santo. Hay que anhelarlo. No podemos hacer una carretilla cada vez que vamos a la presencia de Dios, aleluya. Señor, esto, aquello, necesito esto, necesito lo otro. Hay que permitirle al Espíritu de Dios, aleluya, que nos hable. Hay que permitirle al Espíritu de Dios que nos revele la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo. Alabado sea el Señor. Hay que leer la palabra de Dios y no puede quedarse, porque lo que está hablando aquí no es simplemente de un conocimiento intelectual.
A veces el conocimiento se queda en la mente, se queda en el intelecto. Pero de ahí no pasa. Alabado sea el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y el apóstol Pablo en ese capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Utiliza entonces dos palabras cuando dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Parece que estuviera hablando de lo mismo. Y hay una relación entre sabiduría e inteligencia, pero no es lo mismo. Y usted se da cuenta cuando usted va al original y usted ve y descubre que utiliza una palabra para sabiduría y utiliza otra palabra para inteligencia. La palabra que utiliza para sabiduría, y voy a decir estas dos palabras porque lo necesito, la que utiliza para sabiduría es Sofía. Le ponemos a muchas niñas Sofía. Sofía significa sabiduría. Y utiliza para sabiduría utiliza la palabra Sofía. Ahora, cuando habla de esta sabiduría, ¿qué cosa es sabiduría? Conocimiento de las cosas, tanto de las cosas humanas como de las divinas, y también de sus causas. Pero cuando habla de inteligencia espiritual, utiliza otra palabra que es phronesis. Y se traduce muchas veces como prudencia. Se utiliza una palabra para sabiduría, utiliza otra para prudencia. Y yo estuve aquí describiendo, bendito sea el nombre del Señor, cómo la gente ve esta inteligencia, esta phronesis que utiliza, aleluya, dice que es la virtud de la mente, mediante la cual se toman decisiones sabias sobre las cosas que son llamadas buenas o malas en relación con la felicidad. Voy a hablarle de varios conceptos y después se los voy a aplicar de manera práctica, porque yo no quiero que usted se quede simplemente con la teología. Yo quiero aterrizar, aleluya, la teología a la práctica. Esa inteligencia también dice que es la virtud que considera lo que debe hacerse y lo que no. O sea, esta inteligencia espiritual es aquel cristiano que sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Dice que es el conocimiento de las cosas que deben procurarse y de las que deben evitarse. El cristiano, aleluya, al cual la Biblia dice que tiene inteligencia espiritual y que es parte de la madurez espiritual, es el que sabe qué es lo que debe procurar en la vida, qué es lo que debe procurar en Dios y qué es lo que debe evitar. Gloria a Dios. Hay gente que es fiel, pero no es madura espiritualmente. Alabado sea el Señor. Y hay otro concepto que es la disposición que nos permite juzgar qué es lo que nos conviene hacer y qué es lo que nos conviene evitar. Le resumo estos conceptos para que usted pueda comprender y entender algo. Cuando la Biblia se refiere a sabiduría e inteligencia en el capítulo 1 de Colosenses, se está refiriendo a dos cosas diferentes. ¿Qué sería entonces la sabiduría? La sabiduría sería teórica. Ese conocimiento, ese intelecto, bendito sea el nombre del Señor. Y la inteligencia se refiere entonces a ese conocimiento, a esa sabiduría, a esa inteligencia, pero práctica. La sabiduría tiene que ver con la mente del hombre, pero la inteligencia, según el libro de Colosenses, tiene que ver con la vida, con la conducta y con la acción del hombre. Gloria a Dios. Yo me hacía una pregunta, porque cuando yo leía este texto, yo a veces leo la palabra de Dios y le veo una profundidad tremenda. Y le veo una profundidad tremenda que a veces no me permite comprender. A veces yo leo, pero no entiendo, no. Yo necesito cuando leo tratar de entender los conceptos de manera clara para tratar entonces de podérselo explicar a usted
de la manera más clara, más sencilla posible. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo me hacía la siguiente pregunta, porque el apóstol Pablo dice: estoy rogándole a Dios para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Se ve linda esa expresión, pero yo me hacía la siguiente pregunta: ¿qué significa en la práctica ser llenos del conocimiento de su voluntad? Gloria a Dios. Señor, ¿qué significa en la práctica ser lleno del conocimiento de tu voluntad? Porque yo puedo decirlo así y hablarlo, pero yo quiero entender en la vida práctica qué cosa es ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Y yo quiero poner algunos ejemplos, y ya con eso yo voy casi que estar concluyendo. Gloria a Dios. Específicamente en el contexto de los colosenses, cuando Pablo le habla a los colosenses, Pablo nunca habla por gusto. Todo parece indicar una iglesia fiel, santa, creyentes fieles, santos, que amaban a Dios con todo su corazón. Pero todo parece indicar que se habían introducido falsos maestros. Falsos maestros con enseñanzas erróneas. Y el apóstol Pablo le está hablando de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia, que alcancen madurez espiritual, aleluya, para que no sean enredados ni desviados por los falsos maestros. Yo quiero llevar esto a nuestro tiempo. ¿Qué significa en la vida práctica ser llenos del conocimiento de su voluntad? Yo no puedo ponerte todos los ejemplos, te voy a poner algunos para que tú puedas comprender y entender. El cristiano que es maduro espiritualmente discierne la enseñanza falsa. El cristiano que es maduro espiritualmente discierne la enseñanza falsa. Y yo te decía algo: se puede ser fiel, pero no necesariamente maduro espiritualmente. Hay mucha gente en la iglesia que es fiel, pero no es madura espiritualmente. Yo estaba en determinado lugar. Trato de no dar muchos detalles para que no identifique. Y cuando estaba en determinado lugar, hablaba con una hermana. Y esa hermana, en algún momento de la conversación, yo supe a la iglesia que ella asistía y que ella visitaba. Y yo he escuchado, no un mensaje completo, pero he escuchado algunas cosas de esa pastora que predica y que enseña la palabra de Dios en determinada parte de este mundo. Gloria a Dios. Y esta hermana cristiana me conta de que es fiel. Gloria a Dios. Sin embargo, está en una iglesia y no es que la persona que les pastorea y que les predique siempre predica o siempre predique enseñanza falsa. Es una persona carismática. Es una persona que tiene cientos, miles de seguidores en las redes. Alabado sea Cristo. Es más, yo visité una iglesia en los Estados Unidos y la iglesia que cuando visité, la pastora me dijo: yo soy seguidora de ella. Y yo guardé silencio. ¿Tú te recuerdas eso, no? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Me dijo que era seguidora. No pongo muchos detalles porque entonces ustedes... Alabado sea el Señor. Pero yo he oído cada enseñanza de esa que se las trae. Gloria a Dios. Que no son correctas. Que son una barbaridad. Que son un invento. Y no te digo las enseñanzas para que no me identifique. Pero te estoy diciendo, son una barbaridad teológica. Son una barbaridad bíblica. Y yo no puedo oír un mensaje completo. No puedo oír un mensaje completo de esa persona con las cosas que he oído en determinado momento que esa persona predica. Porque hay un problema con la enseñanza de la palabra de Dios.
Un pastor, un maestro, un líder, un predicador, usted tiene que entender y comprender algo. No puede ser que un día enseñe sana doctrina y otro día enseñe falsa doctrina. Alabado sea el Señor. Quien enseña la palabra siempre tiene que enseñar sana doctrina. Quien enseña la palabra siempre tiene que enseñar conforme a lo que la palabra dice. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien puede ser muy buen predicador, puede ser muy buen orador, puede ser muy carismático, puede tener mensajes muy buenos, pero me basta a mí, aleluya, oír esas barbaridades teológicas, esas barbaridades bíblicas, para que no lo escuche más. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Porque el predicador, el pastor, no se puede dar esa libertad de un día enseñar bien y otro día enseñar, aleluya, algo que no es correcto. Aleluya. El apóstol Pablo está hablando que sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y inteligencia. Oye, que ustedes puedan discernir la falsa enseñanza de esos falsos maestros que se quieren introducir entre ustedes. Por eso yo digo que en este tiempo hay mucha gente que es fiel, pero no es madura espiritualmente. Gloria a Dios. No hay que ir tan lejos. Nos pasó a nosotros en nuestra propia iglesia. Un día en la noche vino un predicador, me lo trajo un pastor. Y predicó aquí, empezó ahí, gloria a Dios. Y es que la enseñanza a veces de error es muy sutil. Y empezó y nada, y te usan la Biblia y todo. Y yo estaba allí carcomiéndome en el asiento. Pero me estaba carcomiendo también, aleluya, porque los hermanos de la iglesia que pastoreo muchos estaban, amén. Y yo digo, no sabe a qué le están diciendo amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Son fieles al Señor, aman a Dios. Pero, amado hermano, hay que seguir creciendo hacia la madurez espiritual, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y hay mucha enseñanza falsa. Y es como dicen, el veneno del ratón tiene un 99% que lo que se come el ratón de ese veneno no lo mata, pero el 1% lo mata. No importa, aleluya, no importa que el mayor por ciento de la comida que él se come sea buena, basta ese 1% para que lo mate. Y eso mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser pura, verdadera, santa, sana, el 100%. Porque el 1% te mata. Gloria a Dios. Hay que seguir creciendo espiritualmente. Me llama la atención el apóstol Pablo orando por los creyentes. Y eso me ministra, gloria a Dios, del tipo de oraciones que nosotros tenemos que hacer. No solamente por nosotros mismos. Tú no puedes orar nada más que cuando, a la hora de comer, a la hora de desayunar. Tú no puedes orar nada más, ay Señor, no aguanto más. Ay Señor, la luz. Ay Señor, el agua. Ay Señor, la casa. Claro que tienes que orar por todas esas cosas. Pero hay que orar también, Señor, yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Para poder discernir, Dios mío, lo que me conviene y lo que no me conviene. Lo que es bueno y lo que es malo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Aleluya. Hay que seguir hacia la madurez espiritual. Hay que ser lleno del conocimiento de Dios para discernir la conducta inapropiada. Muchas veces somos
muy movidos por las emociones, somos muy emocionales. Somos muy emocionales y muchas veces somos manipulados, aleluya, y somos ministrados por las emociones. Y si el predicador da 3 gritos y sabe bien hacer el mensaje y todo, gloria a Dios, y muchas veces no analizamos el contenido. Hay gente, aleluya, que nos emociona, que nos toca, que nos anima, pero cuando tú vas a la palabra no hay contenido, no nos dijo nada. Y yo no te puedo transformar ni cambiar. El que cambia es la palabra de Dios. Mucha gente sale, oh, Dios me habló, Dios esto, Dios aquello. Hermano, si no hay palabra, la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma. Tenemos que discernir la conducta inapropiada. Y muchas veces gente influenciada por las emociones se van detrás de gente con carisma. Porque son carismáticos, porque son buenos oradores. Gloria a Dios por eso. Pero no basta el carisma, no basta las emociones. Hay gente que es muy carismática, que tocan tus emociones, pero no tienen carácter. Una iglesia se dividió. Se dividió porque su pastor cometió adulterio. Y la iglesia se dividió en 2. Los que querían seguir con el pastor y los que querían, aleluya, irse para que el pastor no lo siguiera pastoreando. Alabado sea el Señor. El pastor era un buen pastor. Traía un buen mensaje. Gloria a Dios. Amados hermanos, puede ser bueno, puede ser lo que quiera, pero si adulteró y se divorció, tiene que pasar el proceso de restauración. Dios me libre, Dios me guarde. No me voy a poner ni mi nombre. Pero eso le pasa a alguien. No quiere decir que tú dejes de amar al pastor o dejes de amar al hermano. Pero yo me pregunto, si el pastor estaba mal porque adulteró, más mal estaban los creyentes que querían que fuera siguiendo su pastor habiendo hecho lo que hizo. Aman a Dios, son fieles, pero seguían, van detrás, aleluya, de una persona que no mostró carácter. Gloria a Dios. Y eso no está bien. Hay que hacer también, tener discernimiento de la situación. Hay que pedirle a Dios, Señor, lleno el conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría e inteligencia. Si yo tengo una conducta que está siendo señalada por algo o por alguien y me están demostrando que mi conducta no es conveniente, alabado sea el Señor, o que lo que estoy haciendo no es prudente, mi respuesta no puede ser, eso no tiene nada que ver. Hay gente que es fiel, pero no tiene madurez espiritual. No puede ver más allá de lo que está delante de sus ojos. Y a veces uno nos da un consejo, aleluya, viendo no lo que está delante de tus ojos, sino viendo lo que puede pasar después. O a veces determinadas conductas y prácticas que tenemos que no son correctas, dice, no hagas eso, cuídate esto. Eso no tiene nada que ver. La gente siempre está hablando. Puede ser una persona fiel, pero inmadura espiritualmente, porque no discierne la situación, porque no discierne la imprudencia, porque no discierne la advertencia, porque no discierne el buen consejo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay mucha gente en la iglesia fiel, pero cuando tú le das un buen consejo o algo, no entienden, no comprenden, porque son fieles pero no maduros espiritualmente. Y el último ejemplo que yo traigo, puede haber muchos más. Hay que tener también un discernimiento de las personas. Hay quienes denotan una gran inmadurez
en la selección de sus parejas. Son fieles a Dios, aman a Dios, pero tienen una inmadurez para elegir sus parejas. No saben escoger. Alabado sea el Señor. Aman a Dios, son cristianos, no se apartan de Dios, pero te confundes una vez y te vuelves a confundir otra más. ¿Cuándo vas a aprender? Gloria a Dios. Inmaduros espiritualmente. No saben escoger. Estás creciendo en el Señor. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere utilizarte. Gloria a Dios. Pero manifiestan inmadurez espiritual. Gloria a Dios. Porque no pueden ver más allá del ojito verde, del tamaño, de esto, de aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Y llega un momento, aleluya, que tú no ves el ojo verde por ningún lugar. Cuando empiezan los problemas y las batallas en el matrimonio, se te olvidó el ojito verde, se te olvidó el pelo largo. Como el cuento ese de que se enamoró de María porque cantaba. Y después, ¡ay, canta María, canta! Alabado sea el nombre del Señor. Fiel al Señor, pero no saben discernir. No saben escoger sus parejas. Bendito sea el nombre del Señor. No te puedes unir a cualquiera. No te puedes casar con cualquiera. Y no lo digo de manera despectiva. Alabado. Tienes propósito de Dios. Estás creciendo en el Señor. Aleluya. No te sirve cualquiera. Gloria a Dios. Y no todo el que viene a la iglesia es como debiera ser. Adiós. Hay cosas que tenemos que aprender y hay cosas que tenemos que ver. Gloria a Dios. Vamos a ir hablando más de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que es fiel en el sentido de que aman a Dios, de que no se apartan de Dios, de que no piensan en el mundo, pero no han crecido espiritualmente, no han alcanzado madurez espiritual. Hoy en cualquier mensaje le dicen gloria a Dios, le dicen aleluya. Comen en cualquier pasto, se tragan cualquier comida. Alabado sea el nombre de Dios. No saben y están en las iglesias domingo tras domingo oyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Y digo, pero ¿dónde han estado todo este tiempo? Y van detrás de la gente por su carisma, por esto, pero no entienden, aleluya, que el don es importante, pero más importante es el carácter. Y no saben tomar decisiones en la vida. Son cristianos, tienen a Dios, tienen el Espíritu Santo de Dios que nos guía. El Espíritu de Dios nos guía en todos los procesos de esta vida. No quieres confundirte, pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale si te conviene o no te conviene. Pídele a Dios. Señor, lléname de sabiduría e inteligencia para saber, no es para saber qué me conviene y qué no me conviene. Dios no va a dejar sin dirección a aquel, aleluya, que ama hacer su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso, amados hermanos, aprendo del apóstol Pablo que no solamente hay que orar por las cosas que habitualmente nosotros también oramos. Hay que orar también al Señor, aleluya, pidiéndole a Dios por estas cosas profundas, espirituales. Cuando oremos, Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Porque el único que nos puede llenar del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia es Dios. Alabado sea el Señor. Es Dios. Fíjate que no es un proceso humano. No es un proceso que hay quien lleva mucho tiempo y no sabe nada. Hay quien lleva mucho tiempo y no es maduro espiritualmente. La madurez espiritual no depende de años, no depende de liderazgo, no depende de posición. Depende de Dios, de esa administración de Dios, de esa relación con Dios, de esa intimidad con Dios, de conocer a Dios, de conocer su palabra. Tenemos que orar así, de esa manera.
Pero yo veo también en esta enseñanza de Pablo, Pablo está en la cárcel. Pablo no fue quien fundó la iglesia de Colosas. Él predicó en Éfeso, muy cerca de Colosas. Se cree, él habla ahí de un Epafras. Y es posible que Epafras haya conocido a Cristo cuando Pablo predicó en Éfeso y Epafras haya ido entonces a Colosas donde él era y haya plantado la iglesia en Colosas. Pero aunque Pablo quizás no les conocía personalmente, tiene una preocupación por la obra y también ora por ello. Eso nos da una enseñanza. Aquellos que somos líderes, aquellos que tenemos gente bajo nuestra responsabilidad, aquellos que pastoreamos, que guiamos, que enseñamos a otros, bendito sea el nombre de Dios, la responsabilidad de orar por la iglesia, por nuestros hermanos. Pero no solamente, Señor, ayúdale para arreglar la casa, Señor, ayúdale para darle el plátano de hoy. Señor, te ruego que mi hermano que estoy pastoreando, que estoy discipulando, que sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que sepa qué le conviene y qué no le conviene. Tenemos que orar así por la iglesia, porque esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude y Dios levante una iglesia y creyentes en este lugar, que seamos maduros en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Ya eres fiel, ya amas a Dios con todo tu corazón, ya has dejado el mundo, ya has dejado los ídolos, pero déjame decirte, en esta mañana tengo una palabra para ti. No te detengas. No ha llegado, no has acabado. Hay que seguir caminando hacia la madurez espiritual. Oramos en esta mañana. Padre Santo que estás en los cielos, gracias